Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la UPG Parshala, Spanish, Español. Estamos en el paper 15 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, primera parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado la civilización maya. El objetivo principal del capítulo es promover acercamientos a nivel básico e intermedio a la materia, llamada la civilización maya, con una bibliografía suficiente para desarrollar las destrezas lectoras. Se pretende en este capítulo dar un vistazo general sobre las obras y una breve biografía de ellos del periodo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. También en este capítulo se dará un panorama general sobre la ubicación, la sociedad, la administración, la religión, los ritos, la economía, el comercio y el avance científico de la civilización maya. La región de Mesoamérica ha sido hogar de varias civilizaciones debido a su combinación climática, que favorecía el crecimiento y desarrollo de estas. La rica fauna de mamíferos, reptiles, aves y la frondosa flora selvática abastecían y alimentaban a una población creciente. Por ejemplo, se encuentran venados y jaguares en gran cantidad, los cuales se usaban para la alimentación y el vestimento. La civilización maya se encontraba en los estados actuales de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas en México. Son los estados del sur del actual México. Y también ocupaba partes de Guatemala, Belice y Honduras. Así que podríamos decir que pertenecía esta civilización, había expandido esta civilización en todo el Centroamérica. El territorio maya se los llamaba Mayab. Los datos arqueológicos sitúan su asentamiento en esta zona desde el año 250 después del Cristo hasta el siglo X. Por ejemplo, las pirámides de Tikal y Sacol data del periodo más antiguo del Imperio Maya, pero el dominio maya alcanza todo su esplendor durante el último periodo de expansión, que es cuando se extiende por Honduras, Campeche y Guatemala, donde construyen el maravilloso centro arquitectónico ceremonial de Chichén Itzá. Los mayas eran una de las civilizaciones que duraron más tiempo. También eran reconocidas estas civilizaciones por las alturas y que alcanzaron en cuanto a la arquitectura
y en cuanto a la literatura. También se reconoce a la ciudad maya por su expansión geográfica en toda la América Central y por la temporada que duraron de su existencia. Y es entonces cuando se da el periodo de mayor florecimiento, cuando empiezan los mayas a expandirse en los centros importantes también de otros países, de otros lugares, como de Campeche, como también una parte de Yucatán, de Honduras, de Guatemala, siendo la sede principal. Ese momento fue el momento de mayor florecimiento, de mayor crecimiento también, de varias alturas y de varios aspectos de la civilización. Data desde el siglo X hasta el siglo XVI, cuando construyen en los centros de Uxmal y Mayapán, al norte de Yucatán, y edifican Petén, Palenque y Bonampak, en la frontera de México y Guatemala. Debido al clima lluvioso de la zona y a los terremotos que causan el derrumbe de las construcciones más grandes, los mayas se sintieron obligados a mudarse hacia la península de Yucatán. Entonces la mudanza principal hacia la península de Yucatán, y también hay historiadores que dicen que todas las mudanzas que tuvieron lugares durante esos siglos, que datan desde el siglo X hasta el siglo XVI, eran principalmente por las condiciones climáticas. Por el medio ambiente tuvieron que trasladar de un lado al otro. Así que la mudanza también hacia la península de Yucatán era por el clima lluvioso de la zona. Y esta misma condición causaba los terremotos y por muchos derrumbes de todas las construcciones duras que hacían durante sus civilizaciones. Les hizo esforzar a cambiar la sede y la expansión de la civilización azteca hacia la península de Yucatán, donde tendría lugar su última etapa de prosperidad. Después de esto, los mayas que concentraron en Yucatán, abandonándola a su vez para instalarse en Campeche, también parte del actual México, y extenderse después a Mayapán. De ahí se retiraron hacia el sur, a orillas del lago de Petén, donde fundaron Tayasal, la última ciudad de los españoles ganarían, finalizando así la conquista maya. Así que cuando hubo el mayor florecimiento en la península de Yucatán, y esa ciudad siendo la ciudad más superior durante el auge de la civilización maya. Y cuando se trasladaron hacia Mayapán, también se habían retirado hacia el lago de Petén y habían construido una ciudad llamada La Tayasal, que fuera después la última ubicación, la última geografía que los españoles ganarían, y así pusieran fin a la civilización maya. La caída de la civilización maya
comenzó alrededor del año 900, debido a la división de las diferentes tribus mayas. Por esto, los mayas empezaron a abandonar la península de Yucatán, donde se habían instalado durante mucho tiempo. Y también eso sería la principal razón para el declive de la civilización maya y también las posteriores civilizaciones, como la civilización azteca. De las mismas razones de los conflictos internos aprovecharon los españoles. Ya sabían que al llegar al continente, ya sabían que existía mucha clasificación y mucha división entre la sociedad azteca y la sociedad maya. Para poder aprovechar de estos conflictos y hacer alianzas con los grupos rebeldes. Por esto, los mayas empezaron a abandonar la península del Yucatán, surgido de la división y la rebelión también de diferentes tribus mayas. La península de Yucatán, donde se habían instalado durante mucho tiempo. La división entre las tribus mayas resultó en enfrentamientos contra diferentes tribus militaristas existentes en la península. Así que la violencia que resultó de esta división y estos conflictos internos y rebeldía les hizo llevar a un declive permanente para poder desaparecer la poderosa civilización maya. Y también esta división y las envueltas dentro de la sociedad de la península de Yucatán, donde se habían radicado por mucho tiempo, les obligó a migrar hacia otras tierras. Además de las tensiones entre ellos, la tierra también había sido gastada debido a la técnica empleada para su cultivo. A pesar de estos enfrentamientos, algunos centros mayas continuaron prosperando hasta la llegada de los españoles a principios del siglo XVI. En algunas partes solamente vieron los españoles a la civilización y tuvieron encuentro con la civilización maya, como la parte sur de México y de Centroamérica. La variedad lingüística de los mayas se puede dar a entender que ellos estaban muy divididos. Y esto también es uno de los puntos responsables de la caída de la civilización maya. Entre los varios dialectos que todavía están vivos, destacan el maya, el huasteco en México y el quiché y el cachiquel en Guatemala. La sociedad maya. La organización social de la civilización maya era muy jerárquica. En la escala social, el rey ocupaba la cúspide de la jerarquía y esta se ajustaba dependiendo del linaje principal del clan. Así que la organización social desempeñaba un rol importante en la buen arreglamiento de la sociedad y el imperio.
Así los hermanos del rey ocupaban un lugar más alto que los hijos de sus hermanos. El rey era el descendiente directo del creador del clan y tenía un doble rol, el de jefe y el de Dios. En él residía todo el poder ejecutivo, jurídico y religioso. La sociedad estaba dividida en grupos de familia que se podían considerar como castas y no se podía escalar en el sistema social. Ser miembro de un grupo obligaba a sus miembros a practicar una profesión ya establecida, a vestir de una manera específica, como no se podían adornar con plumas o vestir determinados ropajes. Además, eran obligados a contraer matrimonio dentro del mismo clan, es decir, que practicaban endogamia. No había una convivencia en cuanto a los matrimonios y en cuanto a las vestimentas que utilizaban entre las clases sociales. Todas las clases sociales estaban bien definidas, enmarcadas para hacer el matrimonio dentro de la misma clase y no poder nunca escalar de esta situación social. También se encuentran en esta organización social a los sacerdotes y a los guerreros, que ocupaban el segundo lugar en la escala social. Bajo ellos habían comerciantes y artesanos especializados, seguidos por campesinos y esclavos, en cuyos hombros recaía todo el trabajo que los grupos más nobles no realizaban. Estaban obligados a cosechar y a colaborar en las construcciones públicas, como en los templos o los palacios. Así que la clase social estaba basada según los oficios que elaboraban, según los oficios a los que dedicaban. Y cada clase no podía mezclar con otra clase, especialmente con las clases superiores, no podían tener contacto directo. Así pues, los esclavos tenían una vida mucho peor que la de los campesinos. Podían reclutarlos para luchar en las guerras por cualquier delito y también por su escala social. Los cargos y rangos eran hereditarios, así que la inmovilidad social era total. Los esclavos laboraban los oficios más diminutos de la civilización maya y los campesinos tenían mucho mejor poder y mejor situado estaban en comparación con los esclavos en la sociedad maya. La figura más omnipotente y poderosa era el Rey Dios, el Dios que también era la representación en la forma del rey que estaba en la tierra, que estaba como el mandatario de todos los grupos, de toda la civilización maya. Así que el Dios en forma de rey era que mandaba a toda la sociedad maya, y el rey era el omnipotente y el más poderoso, que se llamaba Alach Uinik, y era conocido
popularmente como Au. Los descendientes de este linaje principal formaban el cuerpo de gobernadores y eran funcionarios de alto rango en la administración. Igual que pasaba en otras civilizaciones, la clase perteneciente al Au o a Alach-Uinig solamente podría pertenecer a los altos funcionarios del gobierno, altos funcionarios del imperio, y se encargaban de toda la administración. Solamente la clase y la familia de Alach-Uinig podía ser parte del imperio y parte del mandato y la autoridad. En su organización política había gobernadores, recaudadores de impuestos y tributos, delegados, jefes militares y espías. La religión maya. La religión siempre jugó un papel importante en la civilización maya, puesto que siempre se podría utilizar como un instrumento de control. Ese es el caso de la religión maya, que tenía un gran papel político y se utilizaba para dominar a los campesinos. El rey descendiente principal del fundador desempeñaba un papel intermediario entre los dioses y el pueblo, a los que se les exigía trabajar gratuitamente mediante justificaciones religiosas. En cuanto a la mitología maya, algunos de sus dioses son Itzamna, el creador y conservador de los seres humanos; Chac, dios de la lluvia; Kukulkan, que comparte algunas características con el dios Quetzalcóatl de los aztecas; Yum-Cax, dios de la vegetación y del maíz; Tox, el dios de la guerra, etc. Los mayas creían en la existencia del ultramundo, que se consideraba como un paraíso, y del inframundo, que se relacionaba con los malos atributos y enfermedades. Los mayas eran extremistas en cuanto a la religión y por eso no tenían tantas deidades como los aztecas. Entre las deidades mayas, Yum-Cax, el dios de maíz, ocupa un lugar importante, porque según la mitología maya, el hombre fue creado por el maíz en el cuarto intento de los dioses en crear la humanidad y el mundo. Así, la civilización maya celebraba varios ritos centrados en el maíz, símbolo sagrado de la abundancia y la fertilidad. Todavía hoy las comunidades mayas mantienen las costumbres de sus antepasados mediante las ceremonias relacionadas con el ciclo de crecimiento de maíz. Por ejemplo, se celebra el nacimiento de los niños con una mazorca del maíz. Se pasan el humo de la sangre que vino por cordón umbilical al maíz y lo plantan en una parte de la tierra. En el pasado, además de rezar a los dioses, también realizaban sacrificios humanos y otras ofrendas. En otro orden de cosas, el juego de pelota era un importante ritual maya. Su origen se encuentra en el mito del Popol Vuh, en el que se cuenta que los semidioses tenían que luchar contra los demonios del inframundo para que apareciera el sol y la luna en la faz de la tierra, y que esta lucha tuvo lugar en una cancha jugando al juego de pelota. El juego de pelota simbolizaba la lucha entre las fuerzas opuestas del universo,
era la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. La pelota en constante movimiento representaba el movimiento de los astros, las fuerzas de la creación, la economía. Al igual que en otras civilizaciones, la base de la economía era la agricultura. El maíz era el cultivo principal de la civilización maya, como en todos los otros pueblos que se instalaron en la zona mesoamericana. Se aplicaba la técnica de la roza, es decir, la quema controlada de un trozo de bosque al abono del mismo con la ceniza, y la siembra para el cultivo. Sembraban calabazas, tomates, yuca y frijoles. Entre las frutas se podía encontrar guayabas, papayas y aguacates. Recogían los impuestos en forma de cosecha, la cual garantizaba el suministro constante de alimentación en momentos de crisis. También obligaban a los campesinos y esclavos a trabajar gratuitamente para la nobleza. Por su parte, el comercio se efectuaba mediante el trueque, cambio de cacao, cuentas de jade y piezas artesanales. Las ciencias. Los mayas inventaron un método de cálculo en base de numeración vigesimal, en base de 20, y también comprendían el concepto del número 0. Lo usaban dibujando barras y puntos, facilitando así la contabilidad. Además de este limpio método de cálculo, también tenía conocimientos astronómicos no menos admirables. Ellos conocían con exactitud los momentos de eclipse lunar y solar y la frecuencia de los fenómenos atmosféricos, aunque el conocimiento astronómico era privilegio de los sacerdotes, quienes lo aprovechaban para controlar la sociedad campesina y dominar la vida diaria de los pobres. Por otra parte, tenían dos calendarios. El Solkin, que era un calendario lunar con 260 días y se utilizaba para señalar las ceremonias, y el Ab, que era un calendario solar con 365 días, en el que 5 de ellos se consideraban nefastos. Respecto a su escritura, hacían uso de los jeroglíficos, es decir, el uso de los signos. Este tipo de escritura se conservaba en códices y en artículos de cerámica, la literatura maya. El Popol Vuh es un libro de consejos y se considera sagrado. El libro es una suma de cosmogonía, mitología e historia que explica el origen del mundo. También cuenta la historia de los mayas, sus orígenes y la cronología de sus reyes hasta el año 1550. Por su parte, el Rabinal Achi es una obra teatral maya del siglo XV, declarada obra maestra de la tradición oral e intangible de la humanidad por la UNESCO en 2005. Conclusión: la civilización maya se logró adaptar y resistió por mucho tiempo, pero eventualmente sucumbió ante siglos de sequía generalizada e intensa. La civilización maya es el conjunto de los 4 rasgos culturales siguientes: una escritura jeroglífica que tiene más de 700 signos diferentes, un procedimiento particular de cubrir los edificios mediante la aproximación de hiladas, y el hormigón, un complejo escultórico y ritual que incluye en asociación estelas,
y altares, un sistema de medir el tiempo que parte de un punto inicial o comienzo de era. Es evidente que hay que reconocer además como típicamente maya el estilo artístico que se desarrolló en una región de las tierras bajas tropicales mesoamericanas durante más de 1000 años, así como ciertos patrones de asentamiento sociales, políticos y religiosos.